Gracias porque podemos decir su nombre sin que el Señor venga con juicio sobre nosotros. Amén. Qué misericordia de Dios, que nuestros labios todavía puedan decir su nombre con libertad. Amén. Es un privilegio, es una bendición saber disfrutar de su presencia, que se evidencia a nosotros en este día martes que nos podemos encontrar. Amén. Amén, amén, amén. Me gustaría que me acompañen un par de escrituras, en un pensamiento y reflexionar juntos en este día frente a la palabra. Reflexiono frente a la palabra. Por ahí es fácil en oportunidades confrontar a otros frente a la palabra, pero confrontarse a uno mismo frente a la palabra a veces no es tan sencillo. Y el pastor nos hablaba el fin de semana de estos temas tan interesantes, de poder descubrir y conocer al Señor, conocerle que como iglesia somos el mismo, amén, que fuimos quitados de un costado del primer Adán y la iglesia se formó, ustedes, nosotros, amén, y por eso es que empezamos a surgir nosotros en esta vida, en Él, amén. Esta vida que usted y yo disfrutamos como iglesia, tenemos que disfrutarla y tenemos que vivirla, tenemos que crecer en Él, en Cristo Jesús. Amén. Pero en estos días me ha tocado experimentar algunas cositas que han venido a mi corazón, a mi mente, y acorde llegaba la palabra el fin de semana para confirmar lo que estaba aconteciendo, ¿no? Y Efesios 4 dice, a partir del 10, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Qué más dice? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo el último, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. A veces me ha pasado, me ha tocado transitar de caer en este error. No sé, no lo estoy diciendo a usted, ¿no? Pero quizás me ha pasado meditarlo y pensarlo y reflexionar y ponerme al frente de la palabra, a veces de cometer esta
esta falta, ¿no?, de creer, de formar al Dios de la Biblia. Como dice en el versículo 10, dice que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El que descendió, el mismo que también subió por encima de todos. A este Dios a veces cometo el error, o he cometido el error, o he estado cometiendo el error, probablemente, de amoldar a este Dios a mi semejanza. A este Dios que murió y que resucitó, que subió a los cielos y que lo llena todo. A veces soy tendiente de someterlo a mi estructura de pensamiento, a mi necesidad, a lo que a mí me está aconteciendo en este día. Por ejemplo, estoy necesitando algo. Señor, yo sé que tú puedes hacer esto, pero no quiero extenderme más arriba para conocerle a Él, porque extenderme más arriba para conocerle a Él demanda a mí un poquito de fe extra, porque para lo mío tengo fe, pero para creer un poquito más y de recibir la revelación de lo que realmente es Dios, yo demando mi corazón quitar la incredulidad que limita mi necesidad para poder creer un poco más y recibir la revelación de lo que Él realmente es. No sé si me voy explicando. Por eso el versículo en Efesios, Pablo aclara: el que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y me olvido y soy tendiente a olvidarme que es el que mismo que resucitó, es el que está sentado a la diestra del Padre, y trato de encapsularlo a esta imagen mía de lo que yo percibo de lo que es Dios. Y no pasa el Dios por lo que yo perciba de cómo es Él. Él se quiere revelar como Él es en mi corazón. Y eso es lo que a veces confronta mi corazón, confronta mi entendimiento, porque yo no lo puedo comprender. Y como no lo puedo comprender, no lo puedo divisar, no lo puedo recibir, quizás esa revelación, lo limito a lo que a mí me parece que es Dios. Formo una imagen de Dios errónea. Y cuando formo una imagen de Dios errónea, tengo un concepto erróneo de su cuerpo, o sea, de la iglesia. Como tengo una imagen errónea y un concepto erróneo según mis limitaciones, lo que es Dios, me limito a tener una imagen errónea de lo que es el cuerpo de Cristo. Si Cristo es la cabeza, nosotros, su iglesia, somos su cuerpo, como lo escuchábamos el fin de semana. Y como tengo algo equivocado de lo que es Dios, también soy tendiente a tener un concepto equivocado de lo que es la iglesia. Y el Señor me tiene que ayudar. Amén. Porque tengo que entender, primero, pedirle al Señor: Señor, yo necesito recibir esta revelación tuya en mi corazón. No puedo concentrarme solamente, bueno, el Señor es que me da la gracia solamente para tocar el bajo y nada más. Yo necesito recibir una revelación de lo que Él es en sí mismo, para que yo pueda apreciar su persona y para que pueda valorar su cuerpo. Y pueda valorar su cuerpo, que estoy incluido yo. Yo soy el cuerpo de Cristo. Usted es el cuerpo de Cristo. Y usted y yo demandamos valorar este cuerpo en que nosotros estamos incluidos. Valorar nuestra vida en Cristo para trabajarla, para llevarla en obediencia, en santidad, en sacrificio, en descubrir sus propósitos, su voluntad sobre nosotros. Amén.
Pero una cosa muy, muy particular que dice acá: no todo se centra en mí mismo. No es que yo quiero recibir la revelación de ver arcángeles, que sería bueno, de hablar en lenguas, de profetizar, de poder ser intérprete de lengua y todo lo demás, sino que hay en la Escritura un consejo, dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este conocimiento que tengo que tener de Dios me va a dar un valor real de lo que es el cuerpo de Cristo, no solamente individual, sino que ese valor real usted y yo lo tenemos que compartir, porque yo no puedo independizarme de usted. Yo no puedo independizarme de que si te perdés o no, si venís o no venís, no me interesa. Hasta que todos, hablando del cuerpo, lleguemos a la que, dice el versículo 13, lleguemos a la unidad. Hasta que llegues vos, Daniel. No, hasta que todos lleguemos a la unidad. ¿Qué dice? A ver. De la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es una forma plural, no es individual, no es singular, para que Caro llegue a la plenitud de Cristo, hasta que todos. Entonces, cuando empiezo a descubrir y a tener sentido que usted tiene sentido como iglesia, que yo tengo un sentido, un verdadero valor como iglesia, yo empiezo a entender que usted juntamente conmigo estamos en una carrera de conocer a Cristo, de llegar a la unidad, a este varón perfecto que es Cristo Jesús. Yo tengo que entender. Porque si solamente yo conozco al Señor, yo tengo revelación, yo soy el number one, yo soy el único que vale la pena. No puede ser así. Porque no es si tenés una responsabilidad más alta que otra, no pasa por ahí. Porque no dice, si en caso tenés una responsabilidad más alta dentro de la iglesia, vas a llegar a ser, dice, todos lleguemos a un varón perfecto, a una unidad de la fe, a la estatura, al tamaño de Cristo. Entonces, yo tengo una revelación de lo que realmente Él es. Yo tengo un verdadero valor de lo que usted es, hermano. Aunque a veces no es tan fácil. No es una forma singular o individual o familiar. Bueno, mi familia y yo serviremos al Señor. Sí, es verdad, pero dentro de lo que usted y yo tenemos que valorar a este cuerpo que es Cristo. Usted y yo, usted tiene valor, hermano. Todo lo que usted haga, poco o mucho en Cristo, usted tiene valor. Lo que usted hace vale la pena. En sí mismo, en sí, todos somos los únicos que valemos la pena en Cristo. Amén. Por eso dice un poquito más. ¿Qué significa estratagema? Porque lo leí acá, digo, bueno, porque dice, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar. Emplean con astucia las artimañas del error. Estratagema, acción astuta, engañosa y calculada para desviar a los creyentes de la fe verdadera, para atentar o provocar división. Eso es lo que significa estratagema. Acción astuta, engañosa y calculada para desviar a los creyentes de la fe verdadera, para atentar o provocar una división. Yo no puedo recibir una revelación de Cristo solamente yo. ¿Cuán grande yo? Si yo, cada vez que yo me acerco a Cristo,
me tengo que unir a la iglesia. No puedo solamente recibir revelación, ángeles, visiones y lenguas y sueños y todo lo demás sin que usted, para mí, usted sea de mucho valor. Porque esa revelación a mí me va a dar que yo tengo que formar parte de este cuerpo que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, el engaño, a veces somos tendientes a hacerle feo al cuerpo de Cristo. No me gusta el portero, no me gusta el que toca el bajo, para no hablar más de nadie. Hace 20 años que vengo a esta iglesia y el tipo está ahí. A veces está gordo, a veces está flaco, a veces cambia de saco, cambia no de saco. Todo el tiempo, hermano, ponga el valor del cuerpo de Cristo. Aunque más gordito, aunque más flaquito, usted tiene valor. Amén. Usted tiene valor de Cristo. Y cada vez que pasen los años, tenemos que desafiarnos a que Cristo se revele a nuestro corazón. No podemos estructurar a un Dios solamente a nuestras limitaciones. Un Dios para mi necesidad, un Dios para mi, que no llego a fin de mes, un Dios que me acompaña a fin de mes. Así el 10, el 15 ya cobro, entonces ya tengo el mismo Dios, pero que el que me acompañe, que se tira hasta fin de mes, hasta el 31, el 1, el 5. No podemos tener un Dios tan limitado. No podemos tener un Dios solamente para nuestras enfermedades, solamente para nuestras necesidades. Él es el que murió y después subió y está sentado a la diestra del Padre. Y este es el Dios que yo necesito conocer más, para que yo tenga una noción real de lo que es el cuerpo de Cristo. Si estoy creyendo que estoy conociendo a Cristo y yo a usted no lo necesito, yo no estoy bien. Si estoy viendo visiones, soñando sueños, y yo a usted no lo necesito, yo no estoy bien. El versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La palabra me revela a Cristo y Cristo me hace funcionar en su cuerpo para crecer en Él. Cristo viene a buscar una iglesia, no lo que asisten a la iglesia sin ser iglesia. ¿Me explico? Cristo viene a buscar a la iglesia, a su cuerpo, a su novia, no a lo que asisten a la iglesia pensando que son iglesia, pensando que son el cuerpo de Cristo. Si yo pienso que soy el cuerpo de Cristo y yo a usted no lo considero como cuerpo de Cristo, yo estoy equivocadamente errado y necesito el socorro del Señor. Yo necesito el socorro del Señor. No puedo decir a usted sí, a usted no, a usted sí, a usted no, a usted sí, a usted no. No, todos somos el cuerpo de Cristo y todos estamos caminando hacia la perfección, hacia la imagen del Señor en nosotros, con errores, con aciertos, con virtudes, pero todos estamos en este camino de ser transformados a la imagen, a la estatura de Cristo. Amén. Mire lo que le pasaba a Jonás. Vamos a Jonás. Un par de ejemplos. A ver. Ay, Señor. Jonás 4. A ver, Jonás 4. Mire lo que le pasaba a este hombre. Leslie hace un par de semanas nos predicaba, nos ponía enfrente de la palabra con este ejemplo. Este hombre, usted ya sabe el contexto de este hombre. Dios habló a su corazón, le pidió algo, él en su desobediencia eligió otro camino,
fue tragado por un pez, tuvo un encuentro con el Señor y después recién de ahí obedeció. Pero miren lo que dice, para tomar como ejemplo. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios. Perdón. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó porque todo el pueblo de Nínive se arrepintió, ¿verdad? Usted ya sabe ese contexto. Pero déjeme llevarlo hacia dónde lo queremos relacionarlo con lo que veníamos hablando. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Este Jonás, a pesar de que había tenido una experiencia como nadie a lo largo de la historia, él también quiso acomodar a este Dios que él habló a su corazón, a su estado anímico. Jonás quiso acomodar a este Dios que lo sumergió en la boca del pez durante 3 días y que después lo vomitó y vio el arrepentimiento de Nínive. Jonás, según su estado de ánimo, quiso acomodar a su necesidad anímica a Dios. Él estaba dispuesto a hacer lo que Jehová le dijo, pero aún así no se conformó con lo que Dios hizo. Jonás estaba pasando una situación difícil, pero aún así él quería que Dios actuara como él pensaba que actuaba. Y a veces me pasa casi lo mismo, porque a veces yo quiero que Dios actúe conforme a lo que yo quiero que Dios actúe. Yo quiero que Dios responda de la manera que yo espero que Dios responda. Amén. ¿No le pasa a usted? No me deje tan mal, amigo. Creo que usted puede compartir conmigo. A veces queremos que Dios actúe como nosotros queremos. Entonces empezamos a limitar a Dios. Empezamos a acomodar a este Dios todopoderoso que murió y resucitó a nuestro estado emocional, anímico, según nuestras necesidades. Pero como Dios es soberano, como Dios es todopoderoso, grande en misericordia, no nos da nuestros caprichos. Caprichoso Jonás. Se cruzó de brazos y dijo: Señor, yo sabía que ibas a tener. Pero Jonás aún sabía que Dios iba a tener. Aún así él protestó en su corazón. ¿Cómo es la palabra? Apesadumbrado. ¿Qué significa apesadumbrado? Alguien profundamente afligido, triste, desconsolado o disgustado en extremo. Triste, disgustado, afligido, desconsolado, disgustado en extremo por una pena. ¿Cómo es el capricho de este hombre? Cómo a veces yo soy caprichoso. Señor, no me respondiste, te pedí que caiga fuego sobre Pedro y no lo cumpliste. Señor, ¿cuándo hago descender fuego sobre este hombre? Y no. Y a veces estamos en esa pulseada. Yo estoy en esa pulseada con el Señor. Señor, yo necesito esto y esto, y tú no te preocupas, y me quejo, y esto, Señor, y esto, y empiezo a escuchar la palabra y me confronta mi corazón. Yo no puedo estructurar a este Dios poderoso a mi necesidad, porque Dios es mucho más que mi necesidad, y Dios quiere que yo le conozca
como Él quiere que yo le conozca. Amén. Jonás trató de moldear a Dios según su estado de ánimo. A veces queremos venir a la iglesia y a veces no queremos venir a la iglesia. Y sabe que a veces cometemos el error y como estamos en casa, a veces le hago saber a usted como iglesia que yo no quiero venir a la iglesia. Entonces se nota en mi cara que yo no quiero venir a la iglesia. Entonces, que nadie me salude, que nadie me pregunte cómo estás, ¿qué me importa? ¿Qué te importa? ¿No? Entonces, a veces nuestro estado de ánimo es evidente. No digo que está mal, ni tampoco puedo decir que está bien. Solamente que Dios no es según nuestro estado de ánimo. Porque Dios, a pesar de tu estado de ánimo, sigue siendo Dios. Y sigue teniendo misericordia del que no tiene que tener misericordia, según nosotros. Porque Él tiene misericordia del que Él se le da la gana tener misericordia. ¿No es cierto? Pero entonces Dios no es según mi estado de ánimo. Dios no actúa conforme a mi problema económico. No actúa conforme a mi problema matrimonial. No actúa conforme al problema de salud, porque Él es Dios. Y Dios no cumple nuestros caprichos. Dios no cumple, no actúa. Bueno, ay no, mejor Daniel, no le digamos nada, mejor le probemos todo lo que él necesita, porque si no, va a dejar de tocar el bajo. Y no quiero que Daniel deje de tocar el bajo, entonces le voy a dar todo lo que él necesite. Y ahí está el Señor. Imagínense eso, ¿no? El Señor cumpliendo todos nuestros caprichos. No, mejor no le digamos nada, porque si no, no, hermanos. Que a veces como yo me equivoco delante del Señor y trato de moldear o acomodar a Dios según mi necesidad. Y a veces pienso que tengo los méritos suficientes para que Dios actúe según mi necesidad. A veces pienso que tengo el mérito suficiente para que Dios actúe en mi necesidad. Jonás pensó, me imaginaba yo, como yo obedecí a Dios y fui a predicar a Nínive, yo pienso que Dios iba a bajar, a hacer descender fuego del cielo e iba a exterminar Nínive. Me imaginaba yo la postura de Jonás. Como obedecí, Dios va a actuar conforme a lo que yo quiero. Como venimos a la iglesia y no faltamos nunca, me merezco que Dios me sane. Como estoy en la escuelita, como estoy en el grupo de alabanza, como estoy de portero, como estoy en donde sea que usted piensa que está, pensamos que Dios está para suplir todos nuestros caprichos. Pero no es así. Aunque a veces, me pongo en primer lugar, pienso que Dios ha suplido algunos caprichos míos. Pero el hecho de que Dios haya hecho algunos caprichos míos no quiere decir que mis caprichos hayan estado bien. Dios cumplió o actuó, pienso, según mis caprichos, solamente porque Él es Dios. Y solamente porque Él me ama. Pero no quiere decir que, bueno, le hago un par de caprichos a Dios y Dios va a soltar. Lo pongo en penitencia este fin de semana, no voy a ir al culto. Que se arregle Pablo como sea, lo hago yo, ni le voy a avisar que no voy a ir. Total, yo tengo 20 años en el bajo, por decir algo, ¿no? X. No, Dios no actúa según tu capricho, hermano, hermana. Dios actúa porque Dios es soberano, porque Él es fiel y porque ama a su iglesia, ama a su cuerpo y quiere mostrarse a tu corazón y a mi corazón solamente porque es soberano.
solamente porque te ama. No se mueve en función a mis méritos, si los tuviera. Y si fuera así, cada uno tendríamos un Dios a nuestro servicio, en vez de tener nuestra vida rendida a Dios. Queremos tener un Dios a nuestro servicio, pero no queremos tener una vida rendida a Dios. Y van pasando los años, pasan los días, sin pensar que solamente he vivido, he vivido mi vida acomodando a Dios según mi necesidad. Según mi necesidad. Y no he descubierto lo que Dios quiere realmente revelarse a mi corazón. Y a Moisés le pasó lo mismo. Vamos a Números. Acompáñeme. Números 20. Muy interesante todo el capítulo. Ya vamos terminando. Leamos los primeros versículos para contextualizar un poquito y acelerar. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, que dice, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová, etcétera, etcétera. Y sigue diciendo el 5, ¿por qué no nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es un lugar de sementera de higueras, de viña, ni de granadas, ni aún de agua para beber. La queja del pueblo. Y como ya toda esa queja, Moisés la presentaba delante del Señor. Y decía, Señor, el pueblo se está quejando porque no hay agua, porque no hay esto. Y el Señor acudía en misericordia, en favor, por amor a su pueblo. Acudía y decía, bueno, golpea la roca. Y sigue diciendo así, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, el 7, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. El 9, entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes. Mire cómo habrá estado Moisés de su estado de ánimo hasta la coronilla con esta gente, con quejas, con descréditos, con murmuraciones. Dijo, ya está cansado este hombre. Su estado de ánimo al principio del versículo 20, del capítulo 20, dice que estaba pasando la pérdida de su hermana. Su hermana había muerto. Un estrés, una tristeza, pérdidas, angustia, crítica, ingratitud, queja permanentemente. El pueblo con Moisés, y Moisés poniendo la queja delante del Señor, y el Señor cumpliendo, entre comillas, algunos caprichos por amor, por misericordia a su pueblo. Dijo, toca la peña, háblale a la peña, y la peña va a dar agua. Pero Moisés, en su estado de ánimo, sufriendo pérdidas, disgustos, la carga emocional de muchísima gente, la necesidad, en ese estado anímico, no le habló a la peña, sino que lo golpeó. ¿Vio? A veces nuestro estado de ánimo, nuestras circunstancias, nos hacen acomodar a este Dios poderoso.
y lo rebajamos conforme a lo que nosotros pensamos que es Dios. A veces, según mi estado de ánimo, yo lo rebajo a esta altura mía, según mi necesidad, según lo que yo estoy queriendo alcanzar, según lo que yo estoy deseando, mis caprichos, mis anhelos, mis sueños, mis necesidades, mis preocupaciones, mis afán, solamente ronda según mis necesidades. No mi vida en este Dios que subió a los cielos, que murió, resucitó y tomó las llaves de la muerte y tuvo victoria sobre la muerte. Este Dios es el que se tiene que revelar a mi corazón. Este Dios es el que tiene que revelarse. Ellos esperaban y se quejaban, por eso el versículo dice: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Porque claro, el pueblo de Israel había escuchado la promesa de Jehová a Moisés que iban a ir a una tierra donde fluiría leche y miel, pero de pronto se encontraron donde ni siquiera había agua. Estaban esperando la tierra prometida, la tierra donde fluiría leche y miel, y estaban estancados ahí. A veces las promesas que se tardan para nosotros, tratamos de encontrar un plan alternativo para el Señor, porque se tarda. Señor, ¿por qué te tardas tanto con esto? Señor, ¿qué pasa? Ya estoy peinando canas y esto todavía no acontece. Señor, no sé cuánto tiempo de vida me quedará, 10, 15, 20, 30. Señor, todavía estoy esperando. Voy a ayudarle al Señor para poder provocar y poder ver con mis ojos lo que yo anhelo. Y empezamos a tener una alternativa para ayudar a Dios. Amén. El plan B de Moisés, bajo presión. El plan B de Moisés, conforme al ánimo, a su circunstancia, a su desánimo, a la ingratitud. El estado de ánimo de Moisés rebajó a este Dios poderoso, aunque él desobedeció y no le habló a la peña. Aún así, Dios hizo brotar agua. Aunque lo ayudó a Dios, entre comillas, aunque ayudó a Dios, tranquilamente Dios hubiese dicho: no, yo te dije que le hablaras. No, pero él golpeó. Yo te dije que le hablaras. Y ahora, ¿por qué no le hablaste? Yo no te voy. Y aunque desobedeció, Dios, por amor, por misericordia, por ser fiel a su promesa, él hizo brotar agua de la peña. A veces, cuando Dios suple a veces nuestros caprichos, lo dije anteriormente, no quiere decir que nuestros caprichos estén bien. Solamente lo hace por amor a usted y a mí. Si en caso tuviéramos capricho, ¿no? En Mateo 20 nos relata una historia cortita ahí. Mateo 20 cuenta, se lo parafraseo un poquito, así no nos demoramos tanto. Dice que había dos de los discípulos de Jesús, terminaba su ministerio, estaba terminando su ministerio Jesús y ya venía la hora de su muerte. Y la mamá de dos de sus discípulos no tuvo la mejor idea de poder encontrar una ventaja delante de Jesús. Jesús, ¿por qué no dices, por favor, que mis hijos se sienten uno a tu derecha y uno a tu izquierda cuando estés en tu reino? ¿No? Mire la inclinación del corazón de esta madre orgullosa de que sus dos hijos sean discípulos de Jesús, hayan participado del ministerio más emblemático de Jesús, pero trató de encontrar una ventaja para manguearle algo a Jesús.
Señor, estos 2 hijos míos, tenelos presente. Sentalos a tu derecha, sentalos a tu izquierda, allá en tu reino. Dale un lugar de eminencia, porque fueron tus discípulos y son mis hijos, ¿no? Y a veces pretendemos pensar que este cuerpo de Cristo, la formación estructural de esta iglesia, el servir al Señor, el seguir al Señor, es solamente para algunos. Ninguno del lugar que usted ocupa no es por sus méritos. No es porque usted es súper capaz en lo que usted está haciendo. Es solamente porque Dios miró su corazón, porque Dios miró sus pensamientos y está pensando en usted, en la bendición que usted está haciendo para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. No es porque es hijo de alguien, entre comillas. No es porque estoy predicando porque soy hijo de la hermana Noemí. No, porque la hermana Noemí es esto y esto. Por eso lo tienen ahí. Si no fuera hijo de la hermana Noemí, yo lo dejaría de portero. Puede ser. Y lo haría con mucho gusto. Hermanos, el reino de Dios, el cuerpo de Cristo, la revelación que usted y yo podamos tener de Cristo, no es según un acomodo, no es según una cuña religiosa que podamos tener para tener una responsabilidad, para tener un liderazgo, para tener una ocupación. No es así. El cuerpo de Cristo, la estructura de la iglesia no se maneja así. Hola, 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 hola. Mire con agrado, lograr que el Señor pueda darnos la fortaleza. Vivir el Evangelio, porque hay un solo Evangelio y hay un solo modelo de la iglesia. Y según Efesios 4, ya terminamos, 4:23, leamos la última escritura. Me salté 2 escrituras para no demorarme más. Efesios 4:23 dice, 23 y 24, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El cuerpo de Cristo, la iglesia, usted y yo,
solamente tendríamos que funcionar en función de Dios. Por eso es que nosotros necesitamos renovar esta mente que se afana, que se preocupa, que se enoja, que tiene discusiones, que tiene enfermedades, que tiene pleitos, que tiene peleas, que lucha y que lucha y que lucha y que lucha. Por eso nuestra mente y nuestro corazón tiene que ser renovada para entender al Señor, poder comprender, poder recibir esa revelación de Cristo en nuestra mente y corazón, para poder tener un solo modelo del Evangelio y un solo modelo de la iglesia que es según Dios. No es según tu necesidad ni mi necesidad, es el modelo según Dios. Amén. Amén. Eso es donde cada uno de nosotros tenemos que apuntar y pedirle al Señor que nos ayude, que nos ayude. Que nos ayude. El modelo de la iglesia, el modelo del evangelio que tenemos que vivir es según Dios. No es un evangelio según yo. No es un evangelio según el hermano tanto o la hermana tanto. Es un evangelio según Dios. Nuestra mente se tiene que renovar, nuestro espíritu se tiene que renovar para comprender el verdadero significado de este cuerpo, de este cuerpo. Amén. Oramos. Señor, te necesito en este día, pidiéndote tu socorro, como en estos días, Señor, otra vez, pedirte, Señor, que tú te puedas revelar a este corazón incrédulo, a este corazón que se afana, a esta mente que muchas veces se queja, Señor, delante de ti, puedas revelarte con tu verdad, con la palabra del Señor, a este corazón que te necesita, Señor. Que te necesita, Señor. Ayúdanos, socórrenos. Socorre, Señor, nuestras vidas para que estos días, Señor, la exposición de la palabra traiga luz a nuestra mente y alumbre nuestras tinieblas en nuestro corazón para que salga a flote, Señor, nuestra necesidad real de la luz de Cristo. Esta necesidad real de tu palabra, esta necesidad real de tu persona misma en nuestros corazones. Te necesitamos, Señor. Socórrenos, socorre nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros ojos, nuestros oídos espirituales. Socórrenos en el nombre precioso de Jesús. Amén.